Este estudio aborda la vulnerabilidad hidrológica de los salones C101 y C102 del edificio C de la Facultad de Ingeniería del campus Coatzacoalcos. El problema identificado radica en los frecuentes anegamientos durante la temporada de lluvias, las cuales afectan negativamente a la infraestructura, la movilidad académica y la seguridad de estudiantes y docentes. El objetivo del análisis hidrológico es identificar las causas que propician esta vulnerabilidad y proponer soluciones viables mediante el uso de herramientas topográficas e hidrológicas. Para el desarrollo del análisis hidrológico se recopilaron datos mediante el uso de una estación total, con la cual se levantaron puntos críticos de la zona afectada para evaluar pendientes, cotas y zonas de escurrimiento. Además, se consultaron registros históricos de precipitación para determinar la intensidad de lluvias en eventos recientes y la capacidad de infiltración del suelo se estimó en función del tipo de suelo y su compactación. A continuación, se muestran tablas que contienen datos los cuales consideramos cruciales en nuestra investigación. La primera tabla contiene información acerca de la capacidad de almacenamiento de distintos tipos de suelos, considerando que la zona afectada no es homogénea de un solo tipo de material. Y la segunda tabla contiene un promedio de coeficientes de precipitación que fueron registrados el año pasado. El proceso que se siguió para calcular el escurrimiento y el caudal pico de la zona afectada fueron los métodos SCS-CN y el racional. Para ello se utilizaron las siguientes fórmulas. Fórmula de capacidad de almacenamiento del suelo, donde CN es el número de curvas al que queremos ajustar nuestro modelo. En nuestro caso se ajustó a un aproximado de 75. Fórmula de escurrimiento superficial, donde P es igual a precipitación, S es igual a capacidad de almacenamiento del suelo. Fórmula del método racional, donde C es igual a capacidad de almacenamiento, I es igual a intensidad de lluvia, A es igual a área de la zona a tomar. Cabe recalcar que para lograr obtener el caudal pico será necesario conocer los valores de la infiltración del suelo, por lo que a continuación se presenta una tabla de datos que lo contiene. Una vez obtenido las tablas de datos por medio de operaciones a base de la data, creamos gráficas para hacer más amena la interpretación de resultados. La precipitación mínima, 40 milímetros, es inferior al umbral de escurrimiento, 0.2 S, es igual a 118.53 milímetros. Por lo tanto, no se genera escurrimiento superficial. Q es igual a 0 milímetros, es decir, toda el agua de lluvia es absorbida o retenida por la superficie, siendo esto provocado por el hecho de que la capacidad de almacenamiento, 30 metros cúbicos, no se ve sobrepasada. Así que podemos decir que en este escenario representa una situación favorable en términos de manejo pluvial. La precipitación máxima, 50 milímetros, es mayor al umbral de escurrimiento, 0.2 S, es igual a 36.78 milímetros. Por lo tanto, se genera escurrimiento superficial. Q es igual a 150.73 milímetros, es decir, toda el agua de lluvia es absorbida o retenida por la superficie, siendo esto provocado por el hecho de que la capacidad de almacenamiento, 30 metros cúbicos, no se ve sobrepasada. Así que podemos decir que en este escenario representa una situación favorable en términos de manejo pluvial. La intensidad de lluvia alta, 70 milímetros por hora, genera un caudal pico significativo, 2.128 metros cúbicos por segundo, o 7.661.22 metros cúbicos por hora, sobre un área relativamente pequeña, 364.82 metros cuadrados. Además, la capacidad de almacenamiento, 0.30 metros cúbicos, es muy inferior al caudal generado. Por lo tanto, la superficie no es capaz de retener el agua. Se espera un fuerte escurrimiento superficial, lo que puede generar inundaciones rápidas o encharcamientos, si no hay una red pluvial eficiente. Una vez obtenidos los datos sobre el escurrimiento, pico caudal y cantidad de volumen en base a la capacidad de almacenamiento del suelo, se crea una simulación con el objetivo de recrear una situación en donde la zona afectada se ve invadida por los anegamientos. Para ello, primero realizaremos un gráfico donde se encuentre la distribución de los puntos topográficos que habíamos tomado anteriormente.
Uniremos los puntos que delimiten el polígono de la zona afectada. Para ello no tomaremos en cuenta los puntos que representen los registros. Esto con el objetivo de evitar que el gráfico se vea distorsionado de una forma muy exagerada. Contando con los puntos topográficos, recurriremos a una herramienta de software para facilitar el cálculo de la simulación. En nuestro caso se utilizó el software QGSI mediante la herramienta de interpolación TIN, con el propósito de crear el MDE. Al finalizar el proceso se obtendrá una capa raster DEM. Esta capa contendrá nuestros datos de altimetría y nos permitirá identificar las pendientes y la dirección que tomarán las escorrentías una vez que se presenten precipitaciones. Si observamos el raster que obtuvimos de manera detallada, nos daremos cuenta acerca del relieve alto en la parte inferior izquierda del polígono delimitado. Esto significa que cuando se presenten precipitaciones y los anegamientos comiencen a aparecer, las escorrentias tendrán una tendencia de concentrar el agua en esa zona. Finalmente, se aplica una simulación tomando como dato primario un aumento de 50 milímetros en el nivel del agua con respecto al suelo. Esto se realiza con el propósito de verificar si en realidad nuestro modelado coincide con la situación en la vida real, o se presentan aumentos en el nivel de los anegamientos. Como resultado de esta simulación debemos obtener una capa raster DEM. Si observamos de manera detallada el raster DEM que se obtuvo, nos damos cuenta de que el área azul, el anegamiento, invadió gran parte del polígono, pero no logró cubrir la zona con un relieve relativamente mayor. Esto quiere decir que si consideramos que la ubicación de los salones está dentro de la zona que el anegamiento invadió, podemos decir que la simulación muestra congruencia con la problemática que sucede en los salones seleccionados para el estudio. Analizando todos los datos obtenidos, las tablas realizadas, simulaciones y mapas topográficos, podemos llegar a la conclusión de que los factores que provocan principalmente que el anegamiento invada los salones C101 y C102 son la compactación de suelo y la falta de drenajes. Pero, ¿por qué sucede esto? Bueno, la compactación del suelo es provocada principalmente por el constante paso de estudiantes. El estar situado estos salones cerca del estacionamiento, también la zona se encuentra expuesta a una compactación generada por el paso constante de automóviles. Comprobamos esto con los resultados obtenidos con los cálculos de escurrimiento y pico del caudal, los cuales arrojaban valores altos al presentar ligeros aumentos en la precipitación o intensidad de lluvia. Ahora, identificando que el problema de los anegamientos se presenta principalmente al aumento de escurrimiento del esperado debido a la compactación del suelo, podemos decir con seguridad que nuestra problemática radica principalmente en la falta de registros. Así que con los siguientes datos obtenidos mediante la recabación de campo de los registros presentes en la zona de salones C101 y C102, podemos calcular la cantidad de registros necesarios para permitir un buen drenaje pluvial y, como consecuencia, erradicar esta problemática de inundaciones de los salones C101 y C102 al presentarse anegamientos que superen los 50 centímetros de profundidad.